El estruendo del cristal rompiéndose contra el suelo de la cocina fue lo único que logró silenciar los gritos de su esposa en la habitación de al lado. Roberto se quedó mirando los pedazos de la jarra de agua esparcidos por el suelo, sintiendo que su vida se veía exactamente igual que ese montón de vidrio inútil. Tenía el teléfono en la mano y un mensaje de texto que le notificaba que su cuenta bancaria estaba en números rojos por tercera vez en el mes. No había espacio para errores, no había red de seguridad y, sobre todo, no había más excusas que inventar. Se dio cuenta de que si no cambiaba algo en ese mismo instante, el siguiente ruido que escucharía no sería el de un objeto roto, sino el de su familia desmoronándose por completo. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Roberto se agachó para recoger los cristales con las manos temblorosas. No sentía dolor cuando un filo pequeño le cortó el dedo índice. Solo sentía una pesadez en el pecho que lo acompañaba desde hacía años. Se levantó y tiró los restos a la basura mientras escuchaba el silencio pesado que venía del cuarto. Su esposa, Elena, ya ni siquiera salía a pelear. El silencio era peor que los gritos. Era el sonido de la rendición. Caminó hacia la mesa y se sentó frente a una libreta vieja donde había intentado, sin éxito, anotar sus gastos durante meses. Siempre empezaba con entusiasmo y terminaba abandonando a los 3 días porque la realidad era demasiado fea para verla escrita en papel. La caída no había sido un evento dramático y repentino, sino un goteo constante. Un préstamo para pagar otro préstamo, salidas a comer para celebrar cosas que no ameritaban festejo, y esa sensación engañosa de que el próximo mes todo se solucionaría mágicamente con un golpe de suerte. Pero la suerte no llegaba. Trabajaba 12 horas al día en la distribuidora de repuestos y el dinero parecía evaporarse antes de tocar sus manos. Recordó las palabras de su padre cuando era niño, diciéndole que un hombre que no sabe dónde está su dinero es un hombre que no sabe dónde está su cabeza. En ese momento, Roberto se sintió completamente perdido. A la mañana siguiente, el despertador sonó a las 5 de la mañana. Se quedó mirando el techo oscuro, sintiendo el peso de la rutina. Elena ya estaba en la cocina. El olor a café era lo único agradable en esa casa. Entró y la vio de espaldas, sirviendo una taza. Ella no lo miró. Roberto se acercó y le dijo que las cosas iban a cambiar. Ella soltó una risa seca, sin alegría, y le preguntó cuántas veces había dicho lo mismo. No hubo una respuesta inmediata. Roberto tomó su café y salió hacia el trabajo caminando para ahorrarse el pasaje del autobús, aunque eso significara llegar sudado y cansado antes de empezar la jornada. Ese primer día de su decisión fue un infierno de pequeñas tentaciones. Sus compañeros de la oficina, como cada mañana, le pidieron que se uniera a la colecta para pedir comida de fuera. Roberto sintió un nudo en el estómago. Decir que no era admitir que no tenía. Les dijo que había traído comida de casa, aunque solo llevaba un par de panes con queso en una bolsa de plástico. Se sentó solo en un rincón del almacén, masticando el pan seco y viendo cómo los demás disfrutaban de sus platos calientes. No era solo el hambre, era el aislamiento. Se sintió pequeño, como si su falta de control financiero lo hubiera convertido en un ciudadano de segunda clase. Al salir del trabajo, la tentación volvió en forma de una oferta de zapatos que vio en una vitrina. Eran unos zapatos que necesitaba, o eso se decía a sí mismo. Sus botas actuales tenían la suela lisa, pero se obligó a seguir caminando. Pensó en el concepto de gastar de forma extravagante en las cosas que amas, pero recortar gastos sin piedad en las que no importan. El problema era que él gastaba en todo por igual, sin orden ni sentido. Llegó a casa con los pies adoloridos y se sentó de nuevo con la libreta. Tenía que trazar un plan de 30 días. No podía pensar en años, solo en los próximos 30 días. El segundo día fue más difícil. Recibió una llamada del banco por una deuda de la tarjeta de crédito. El hombre al otro lado del teléfono tenía una voz monótona que le recordaba que los intereses seguían subiendo. Roberto intentó explicar su situación, pero el operador solo repetía frases programadas.
Colgó el teléfono sintiendo una rabia ciega. Quería culpar al sistema, al gobierno, a su jefe que no le subía el sueldo. Pero al mirarse en el espejo del pasillo, solo vio al culpable real. Él había firmado cada uno de esos papeles. Él había pasado la tarjeta por compras impulsivas para sentirse bien por 5 minutos. Esa tarde, decidió revisar sus suscripciones automáticas. Se dio cuenta de que pagaba por 3 servicios de televisión que apenas usaba y una membresía de gimnasio a la que no había ido en un año. Eran pequeñas fugas, como agujeros diminutos en un balde de agua. Sumó todo y se dio cuenta de que perdía casi $100 al mes en cosas que no le daban nada. Los canceló todos de inmediato. Al terminar, sintió una pequeña descarga de adrenalina. Por primera vez en mucho tiempo, él estaba tomando una decisión en lugar de dejar que el dinero decidiera por él. Durante la primera semana, el cansancio empezó a pasarle factura. Caminar al trabajo y preparar su propia comida le quitaba tiempo de descanso. Sus amigos lo llamaron para ir a ver un partido de fútbol el viernes por la noche. Sabía que ir significaba gastar al menos $20 en bebidas y comida. Les dijo que no podía. Su amigo Carlos le insistió, diciéndole que la vida era una sola y que no podía ser tan tacaño consigo mismo. Roberto estuvo a punto de ceder. La presión social es más fuerte que el hambre. Pero recordó la imagen de los cristales rotos en el suelo de su cocina y colgó el teléfono. Elena empezó a notar el cambio. Lo veía despierto hasta tarde, analizando números y comparando los precios de los supermercados en folletos viejos. Una noche, mientras él contaba las monedas que había logrado separar ese día, ella se sentó a su lado. No dijo nada, pero puso su mano sobre la de él. Fue el primer contacto genuino que tenían en semanas. Roberto le explicó que no se trataba de ser pobre para siempre, sino de aprender a ser rico de verdad. Le dijo que quería automatizar sus ahorros, aunque fueran solo $10 a la semana, para no tener que luchar contra su propia fuerza de voluntad cada vez. La transformación no fue una línea recta. El día 12, Roberto cometió un error. Estaba tan estresado que se detuvo en una gasolinera y compró un paquete de cigarrillos y un refresco caro. Mientras se fumaba el primer cigarrillo, sintió una culpa asfixiante. Había tirado por la borda el ahorro de 2 días de caminatas. Se sintió un fracasado. Estuvo a punto de rendirse y decir que esto del ahorro no era para gente como él. Se quedó sentado en la acera, viendo los autos pasar, pensando que tal vez su destino era vivir siempre al límite. Pero en lugar de tirar el resto del paquete y seguir gastando, decidió volver a casa y anotar ese gasto como un error de aprendizaje. Entendió que la disciplina no es ser perfecto, sino saber volver al camino cuando te desvías. Entró a la casa y le confesó a Elena su error. Ella lo miró con sorpresa. En el pasado, él lo habría ocultado o habría mentido sobre el dinero perdido. La honestidad estaba empezando a sanar algo más que sus finanzas. Estaba sanando su relación. A mitad del reto, Roberto empezó a notar algo extraño. Ya no sentía tanta ansiedad al abrir el buzón de correo. Sabía exactamente cuánto dinero tenía en su cuenta, hasta el último centavo. No era mucho, pero era real. Empezó a estudiar cómo funcionan las cuentas de ahorro con intereses y cómo las inversiones pequeñas pueden crecer con el tiempo. Se dio cuenta de que siempre había pensado que invertir era algo para millonarios de traje y corbata, pero ahora entendía que era una herramienta para cualquier persona que tuviera la paciencia de sembrar una semilla y no desenterrarla al día siguiente para ver si ya creció. El conflicto real llegó el día 20. Su coche, que ya era viejo, decidió no encender. Roberto necesitaba ese vehículo para hacer entregas extra los fines de semana y ganar algo más de dinero. El mecánico le dijo que la reparación costaría $300. Era exactamente la cantidad que había logrado ahorrar con tanto esfuerzo durante esas 3 semanas. Sintió que el universo se estaba burlando de él. El dinero que había guardado para empezar su fondo de emergencia tendría que irse directamente a una reparación. Se sentó en el borde de la acera frente al taller mecánico, con la cabeza entre las manos. Todo el esfuerzo de caminar bajo el sol, de comer pan con queso, de decir no a sus amigos, parecía haberse evaporado en un fallo mecánico.
Fue en ese momento cuando se dio cuenta de la diferencia. Antes, una reparación de $300 habría sido una tragedia total que lo obligaría a pedir un préstamo con intereses abusivos, sumiéndolo más en el pozo. Ahora, aunque le doliera, tenía el dinero. El ahorro no era solo un número en una cuenta, era la diferencia entre una crisis que te destruye y un inconveniente que puedes manejar. Pagó al mecánico con los billetes que tenía guardados en un sobre debajo del colchón. Se sintió vacío al ver el sobre vacío, pero al encender el coche y escuchar el motor funcionando de nuevo, sintió una paz que no conocía. Había resuelto un problema con su propio esfuerzo, sin deberle nada a nadie. Esa noche, de regreso a casa, no compró nada para celebrar. Simplemente llegó, abrazó a su esposa y le dijo que estaban bien, que realmente estaban bien. La última semana del reto fue la más reveladora. Roberto ya no sentía que se estaba privando de cosas. Había descubierto que el placer de tener el control sobre su vida era mucho mayor que el placer momentáneo de comprar algo nuevo. Empezó a ver el dinero como soldados que trabajaban para él, en lugar de ser él quien trabajaba como esclavo para el dinero. Su mentalidad había cambiado de sobrevivir el día a construir el futuro. Elena se unió al reto de forma activa. Empezó a cocinar raciones más grandes para que ambos pudieran llevar almuerzo al trabajo. Empezaron a hablar de sus sueños de nuevo, no como fantasías lejanas, sino como proyectos con presupuesto. Querían ahorrar para una casa propia, para que sus hijos no tuvieran que ver a sus padres pelear por una jarra rota. Roberto se dio cuenta de que el reto de los 30 días no era sobre el dinero, sino sobre la libertad. El lunes por la mañana, después de haber vaciado su sobre de ahorros para arreglar el coche, Roberto sintió una extraña mezcla de alivio y hambre de progreso. Ya no se sentía como una víctima de las circunstancias. Al llegar a la distribuidora de repuestos, se dio cuenta de que su entorno seguía siendo el mismo. Pero él era diferente. Sus compañeros hablaban de las deudas que habían acumulado el fin de semana y de cómo esperaban ansiosos el día de pago para poder gastarlo todo de nuevo. Roberto los escuchaba en silencio, dándose cuenta de que él había vivido en ese mismo ciclo durante 15 años. Era una rueda de hámster que giraba y giraba sin llegar a ninguna parte. Se propuso que los próximos 15 días no serían solo para recuperar lo perdido, sino para establecer un sistema que no dependiera de su fuerza de voluntad constante. Esa tarde, en lugar de irse a casa a descansar, decidió quedarse una hora más en el almacén para organizar el inventario que nadie quería tocar. Su jefe, un hombre seco llamado Don Manuel, lo observó desde la oficina vidriada. Roberto no buscaba un aumento inmediato, buscaba ser indispensable. Sabía que para ganar más dinero tenía que aportar más valor. Mientras cargaba cajas pesadas, pensaba en cómo el dinero bien administrado se convierte en tiempo. Cada dólar que lograba retener era un minuto de su futuro que ya no tendría que venderle a nadie por necesidad. La disciplina empezó a dejar de ser una carga para convertirse en una herramienta de construcción. El día 22, la tentación llegó desde un lugar inesperado. Su hermano mayor, Javier, lo llamó para invitarlo a una cena familiar en un restaurante costoso para celebrar el cumpleaños de su madre. Roberto amaba a su madre, pero sabía que esa cena le costaría al menos $50, dinero que no tenía presupuestado. Sintió la presión en el pecho. ¿Cómo explicarle a su familia que estaba en un plan de ahorro estricto sin que pensaran que le iba mal o que era un tacaño? Javier siempre había sido el exitoso de la familia, el que estrenaba coche cada 2 años y siempre pagaba las rondas de tragos, aunque Roberto sospechaba que su hermano vivía al límite del colapso financiero. Roberto decidió ser honesto. Llamó a su madre y le propuso ir a su casa al día siguiente para cocinarle él mismo su plato favorito. Le explicó que estaba organizando sus finanzas para darle una sorpresa a Elena y a los niños más adelante. Su madre, con la sabiduría que dan los años, le dijo que un plato de comida hecho con amor valía más que cualquier restaurante ruidoso. Roberto sintió un peso menos encima. Entendió que muchas veces gastamos dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos, descuidando a quienes realmente nos quieren. Esa noche cocinó en casa de su madre, gastando apenas $10 en ingredientes, y pasaron una de las mejores veladas en años. Sin embargo, el proceso de aprender a invertir no fue tan sencillo.
Roberto empezó a leer sobre fondos indexados y cuentas de bajo costo. Al principio, todo le parecía un idioma extraño. Sentía miedo de perder lo poco que había logrado juntar. Recordaba las historias de personas que perdieron todo en la bolsa o en negocios piramidales que prometían riquezas de la noche a la mañana. Se dio cuenta de que el miedo es el mejor amigo de la pobreza. Decidió que no invertiría en nada que no pudiera explicarle a su hijo de 10 años. Buscó opciones sencillas, donde el dinero se moviera de forma automática desde su cuenta de nómina hacia una cuenta de inversión, antes de que él tuviera siquiera la oportunidad de verlo o tocarlo. El día 24, don Manuel lo llamó a su oficina. Roberto pensó que quizá lo iban a regañar por quedarse fuera de horario, pero su jefe le ofreció hacerse cargo de las entregas especiales de los sábados por la mañana. Era un ingreso extra considerable. Roberto aceptó de inmediato, pero se hizo una promesa. Ese dinero extra no se iría a mejorar su nivel de vida, sino a acelerar su libertad. No compraría ropa nueva, no saldría a cenar fuera, no cambiaría su televisor. Todo ese dinero iría directo a su fondo de inversión. Estaba aprendiendo la regla de oro. Cuando tus ingresos suben, tus gastos deben quedarse donde están. La tensión en casa disminuyó, pero surgieron nuevos conflictos. Elena, aunque apoyaba el plan, también estaba cansada del sacrificio. Un día, frente al escaparate de una tienda de muebles, se quedó mirando un sofá que reemplazara el que tenían, que ya mostraba los resortes. Roberto sintió el impulso de decirle que lo compraran a plazos. Total, ahora tenía el ingreso extra de los sábados. Estuvo a punto de entrar a la tienda, pero se detuvo. Calculó mentalmente cuánto terminarían pagando por el sofá debido a los intereses. El precio se duplicaba. Le pidió a Elena que esperaran 3 meses más. Le prometió que lo comprarían de contado, sin deberle un solo peso a la tienda. Ella aceptó, pero Roberto vio el cansancio en sus ojos. Fue un momento duro. Entendió que el ahorro no solo es un sacrificio personal, sino un pacto familiar que requiere paciencia extrema. Para el día 26, Roberto empezó a ver los resultados de la automatización. Al revisar su aplicación bancaria, vio que se habían transferido $50 a su cuenta de inversión de forma automática. No había tenido que sufrir por ello, porque el dinero se fue antes de que él pudiera planear en qué gastarlo. Se sintió como un mago que acababa de descubrir un truco increíble. El dinero estaba trabajando solo. No era mucho, eran apenas unos centavos de interés lo que había ganado, pero era la prueba de concepto. Ya no era un hombre que solo trabajaba por dinero, ahora era un hombre que tenía dinero trabajando para él. Esa misma semana, un compañero de trabajo, Luis, se le acercó para pedirle prestado dinero. Luis siempre se quejaba de que el sueldo no alcanzaba, pero siempre tenía el último modelo de teléfono y zapatillas de marca. Roberto sintió la tentación de darle algo para no parecer mala persona, pero recordó que prestar dinero a alguien que no sabe manejarlo es como echar agua en un saco roto. Le dijo a Luis que no tenía dinero disponible, pero que si quería, podía enseñarle cómo estaba organizando sus gastos para que a él también le alcanzara. Luis se burló y se fue, llamándolo aburrido. Roberto no se sintió mal. Sabía que la opinión de alguien que vive de préstamos no tenía valor en su nueva realidad. El día 28, el viejo coche volvió a dar problemas, pero esta vez fue algo menor. Roberto mismo compró la pieza y la cambió en el garaje de su casa siguiendo un tutorial. Antes, habría pagado a alguien más por pura pereza o falta de confianza. Ahora, valoraba cada moneda. Se ensució las manos de grasa. Pero al terminar y ver que el coche funcionaba, sintió un orgullo que no se compra con dinero. Estaba recuperando su capacidad de resolver problemas, su autonomía. Se dio cuenta de que el consumo excesivo nos vuelve inútiles. Nos hace creer que la única solución a los problemas es sacar la billetera. Llegando casi al final del mes, Roberto se sentó a hacer un balance real. Había logrado ahorrar más de lo que había ahorrado en los últimos 2 años sumados. No había sido por un golpe de suerte, sino por una serie de pequeñas decisiones diarias. Decir no al café de la calle, caminar más, cancelar suscripciones inútiles y, sobre todo, dejar de intentar aparentar una vida que no tenía. La verdadera riqueza, entendió, no es lo que los demás ven,
sino la tranquilidad que sientes cuando te vas a dormir sabiendo que tu futuro está bajo control. El día 30 fue el momento de la verdad. Se sentó con Elena en la misma mesa de la cocina donde la jarra se había roto un mes atrás. Puso la libreta en medio de los dos. Las cifras eran claras. Habían pasado de estar en números rojos a tener un pequeño fondo de emergencia y el inicio de una cuenta de inversión. No eran millonarios, ni mucho menos. Pero el ambiente en la casa era distinto. Ya no había esa neblina de desesperación que lo cubría todo. Roberto miró a su esposa y le dijo que esto no era el final del reto, sino el principio de su nueva vida. Elena le preguntó qué pasaría ahora. ¿Seguirían comiendo pan con queso y caminando al trabajo para siempre? Roberto se rió. Le explicó que ahora venía la parte más emocionante: definir su propia vida rica. No la vida rica de los anuncios de televisión, sino la de ellos. Para Elena, eso significaba poder visitar a sus padres en otra ciudad 2 veces al año sin preocuparse por el costo del viaje. Para Roberto, significaba saber que si un día se quedaba sin trabajo, su familia no pasaría hambre durante al menos 6 meses. Empezaron a diseñar un presupuesto que incluía cosas que les hacían felices, eliminando sin piedad todo lo que no les aportaba nada. Esa noche, Roberto salió al balcón y miró las luces de la ciudad. Pensó en cuántas personas detrás de esas ventanas estarían sufriendo la misma angustia que él sentía 30 días atrás. Quería gritarles que había una salida, que no era fácil, pero que era posible. Se dio cuenta de que el sistema está diseñado para que gastes lo que no tienes en cosas que no necesitas, manteniéndote siempre cansado y siempre necesitado de un cheque más. Al romper ese ciclo, se sentía como si hubiera despertado de un sueño profundo. Sin embargo, el destino tenía una última prueba preparada. Justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, recibió una notificación de que la empresa donde trabajaba iba a pasar por un proceso de reestructuración. Los rumores de despidos empezaron a correr por los pasillos al día siguiente. En otro momento, Roberto habría entrado en pánico absoluto. Habría sido el primero en desesperarse, pensando en las deudas y en el hambre. Pero esa mañana, mientras caminaba hacia el almacén, sintió una calma extraña. Tenía sus ahorros, tenía su plan y, sobre todo, tenía una nueva mentalidad. Si lo despedían, encontraría algo más. Ya no era un hombre desesperado. Sus compañeros estaban pálidos, hablando en grupos pequeños, llenos de miedo. Roberto se puso su uniforme y empezó a trabajar con la misma intensidad de siempre. Don Manuel lo vio y le hizo una seña para que entrara en la oficina. El corazón de Roberto dio un vuelco, pero mantuvo la mirada firme. Sabía que, pasara lo que pasara en esa oficina, él ya había ganado la batalla más importante de su vida, la batalla contra su propia ignorancia financiera. Al entrar, cerró la puerta tras de sí, listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que su valor no dependía de un sueldo, sino de su capacidad para gestionar su propio destino. Don Manuel se quedó mirando a Roberto durante un largo silencio que pareció eterno. El aire en la oficina estaba cargado de la tensión del edificio entero. El jefe suspiró, dejó unos papeles sobre el escritorio y le dijo que la empresa estaba recortando al 20% del personal de planta debido a la automatización del almacén. Roberto sintió un frío ligero recorrer su espalda, pero no bajó la mirada. Don Manuel continuó diciendo que, aunque muchos de sus compañeros con más años de servicio se irían esa tarde, él se quedaba. No solo se quedaba, sino que querían que asumiera la supervisión del nuevo sistema. Su disposición de las últimas semanas, su puntualidad y su cambio de actitud no habían pasado desapercibidos. Le ofreció un aumento salarial del 15%. Roberto salió de la oficina sintiendo que el suelo era más firme bajo sus pies. No era la euforia de quien gana la lotería, sino la satisfacción de quien cosecha lo que sembró con esfuerzo. Al caminar por el almacén, vio a varios de sus amigos recogiendo sus pertenencias en cajas de cartón. Sintió tristeza por ellos, pero también una epifanía. La mayoría de esos hombres saldrían a la calle sin un solo peso de respaldo, dependiendo únicamente de la liquidación para sobrevivir un mes. Él, gracias a sus 30 días de disciplina, ya no estaba en esa posición de vulnerabilidad total.
El aumento de sueldo no significaba que ahora compraría un coche nuevo o una televisión más grande. Significaba que su fondo de inversión crecería un 15% más rápido. Esa tarde, al llegar a casa, Elena lo esperaba con la noticia de que el refrigerador estaba haciendo un ruido extraño. Antes, esa noticia habría sido el inicio de una amarga discusión sobre quién dejó la puerta abierta o por qué todo se arruinaba al mismo tiempo. Roberto simplemente la abrazó. Le contó lo del ascenso y el aumento. Elena gritó de alegría y sugirió salir a cenar para celebrar. Roberto la miró con ternura y le propuso algo distinto. Le dijo que celebraran en casa con una buena cena comprada en el supermercado y que usaran ese dinero ahorrado para dar el primer paso firme hacia su cuenta de retiro. Elena lo entendió de inmediato. Ya no peleaban contra el dinero, ahora jugaban en el mismo equipo contra la escasez. Los meses pasaron y el reto de los 30 días se convirtió en un estilo de vida que ya no se sentía como un sacrificio. Roberto aprendió que la libertad financiera no se trata de tener millones en el banco, sino de tener opciones. Empezó a usar la técnica de los gastos conscientes. Si quería comprarse algo caro, esperaba 72 horas antes de hacerlo. 9 de cada 10 veces se daba cuenta de que no lo necesitaba realmente. Se volvió un experto en distinguir entre un deseo momentáneo y una necesidad genuina. Su cuenta de inversión, aunque todavía modesta, empezó a mostrar el poder del interés compuesto. Ver cómo su dinero ganaba unos pocos dólares sin que él tuviera que levantar una caja fue el mayor motivador de su vida. Un domingo por la tarde, Roberto estaba sentado en el parque con sus hijos. Los veía correr mientras él disfrutaba de un helado sencillo. Se dio cuenta de que era más feliz en ese momento, con un gasto de apenas $5, que cuando intentaba comprar la felicidad con tarjetas de crédito que no podía pagar. La ansiedad que le oprimía el pecho había desaparecido por completo. Ya no se despertaba a las 3 de la mañana pensando en las facturas vencidas. Había recuperado su sueño, su salud y su respeto propio. Entendió que el dinero es un excelente esclavo, pero un amo terrible. La gran prueba de su nuevo sistema llegó 6 meses después. Javier, su hermano, lo llamó llorando. El estilo de vida de apariencias le había pasado factura y el banco estaba a punto de embargarle su casa. Necesitaba $2,000 de inmediato. Roberto miró su cuenta de ahorros. Tenía el dinero, podía dárselo sin arruinar su propia estabilidad, pero recordó lo que había aprendido. No le prestó el dinero de forma directa. En su lugar, se sentó con Javier durante 3 noches enteras. Lo obligó a mostrarle cada gasto, cada deuda y cada error. Le dio los $2,000, pero con la condición de que Javier se sometiera a su propio reto de 30 días bajo la supervisión de Roberto. No fue un préstamo, fue una inversión en la vida de su hermano. Roberto vio cómo su familia extendida empezaba a cambiar también. El ejemplo arrastra más que las palabras. Sus amigos en el trabajo dejaron de burlarse de sus almuerzos caseros y empezaron a preguntarle cómo hacía para verse tan tranquilo a pesar de las crisis del país. Él siempre les respondía lo mismo, que el secreto no está en cuánto ganas, sino en cuánto conservas y cómo lo pones a trabajar. La educación financiera, que antes le parecía un muro infranqueable, ahora era un lenguaje que hablaba con fluidez. Empezó a enseñar a sus hijos el valor de la espera, dándoles una pequeña mesada, pero incentivándolos a ahorrar una parte para obtener un premio mayor después. Finalmente, llegó el día en que Roberto y Elena compraron aquel sofá de la tienda, de contado y con un descuento por pagar en efectivo. Al sentarse en él esa noche, no sintieron la culpa de una deuda pendiente, sino la comodidad de algo que realmente les pertenecía. Miraron su sala, su hogar y su futuro con una claridad que nunca pensaron alcanzar. Roberto sacó su libreta vieja, la que tenía las manchas de café y los tachones de sus primeros errores, y escribió en la última página una sola frase. El control es la forma más pura de libertad. No hubo un final de película con mansiones ni yates. La resolución fue mucho más satisfactoria porque fue realista. Roberto seguía trabajando, seguía caminando a veces y seguía siendo un hombre sencillo. Pero ya no era un prisionero. Había construido una fortaleza invisible alrededor de su familia, hecha de disciplina, paciencia y conocimiento. Se dio cuenta de que la mayoría de la gente pasa la vida entera corriendo tras el dinero,
sin detenerse a entender cómo funciona, y por eso nunca lo alcanzan. Él se había detenido un mes. Había enfrentado sus miedos y eso le había devuelto el resto de sus años. Al mirar el horizonte desde su balcón, Roberto sintió un fuego interno, una esperanza sólida que no dependía de la suerte. Sabía que vendrían tiempos difíciles, que los coches se seguirían rompiendo y que las empresas seguirían recortando gente. Pero ya no tenía miedo. El reto de los 30 días no le había enseñado a ahorrar monedas. Le había enseñado a ser el dueño de su propio destino. Cerró los ojos y respiró hondo, disfrutando del silencio de una casa que ya no tenía deudas, solo sueños con un plan para cumplirse. El ahorro no es una resta en el presente, es una suma infinita en el futuro.